Transporte vascular del agua. Para describir el transporte del agua que se efectúa de la raíz a las hojas en las plantas vasculares, es necesario definir primero ciertas propiedades generales de los líquidos, así como algunos fenómenos físicos y fuerzas que intervienen en el proceso. En esta presentación se hablará de tres propiedades muy importantes de los líquidos: la cohesión, la adhesión y la capilaridad. Fuerzas de interacción. Cohesión. Llamamos cohesión molecular a la fuerza de atracción que ejercen entre sí moléculas del mismo tipo. En este caso, pues nos referimos al agua, pues la cohesión se da entre las moléculas del agua. Entre una molécula y otra, pues se da una fuerza de interacción, y esta fuerza de interacción es la que se conoce como cohesión. Otra fuerza de interacción es la adhesión. Llamamos adhesión molecular a la fuerza de atracción entre moléculas de diferentes tipos. Entonces vemos aquí estos gráficos. La cohesión está formada por moléculas de la misma especie, es decir, en este caso las moléculas de líquido que corresponden al agua. La adhesión se va a dar entre las moléculas de líquido y las moléculas del sólido. En este caso, la adhesión en el transporte vascular del agua se va a dar entre las moléculas del agua y las moléculas que forman los vasos o tubos capilares de las plantas. En las plantas hay dos tipos que explicaremos después en el siguiente tema. Hay dos tipos de vasos capilares, tubos capilares, como son los tejidos del correspondiente al xilema, que transporta la savia bruta, y el tejido correspondiente al floema, que transporta la savia elaborada. Entonces los tubos capilares o vasos leñosos están formados por este tipo de células, que es por donde va a ascender el agua una vez que se dé el fenómeno de la capilaridad. La capilaridad, entonces, sabemos que es el proceso por el cual el agua sube o baja por un tubo capilar. La adhesión molecular y la tensión superficial son las responsables de la capilaridad. Esto es la capacidad de los líquidos de subir o bajar por un tubo capilar. Si tenemos un tubo capilar de radio interno R, en el cual hay un líquido de densidad ρ, el ascenso capilar H se establece cuando la fuerza de tensión superficial sea igual al peso de la columna capilar. Es decir, que una vez que se ha dado la capilaridad, hay un equilibrio entre la tensión superficial del agua y se forma una superficie cóncava. Entonces el equilibrio se da entre la tensión superficial del agua y el peso de la columna del agua, formándose esta superficie cóncava. Ese fenómeno lo describe la ecuación que tenemos acá. Esta parte de la ecuación nos representa la tensión superficial. Tensión por 2 pi radianes por el radio igual a la densidad por la gravedad por pi radio al cuadrado por la altura. Toda esta parte me representa lo que es el peso de la columna del agua. Entonces, en las plantas, el acceso del agua por un capilar, debido a la tensión superficial que actúa a lo largo de la línea de contacto entre el agua y la pared capilar, se da básicamente cuando se incrementan las fuerzas de interacción, en este caso la adhesión. Debido a que actúa la presión atmosférica y genera una succión, se incrementan las fuerzas de interacción, en este caso las fuerzas de adhesión, debilitándose un poco las fuerzas de cohesión. Esto permite el ascenso de la columna del agua hasta las hojas de las plantas, hasta que se dé el equilibrio entre la tensión y el peso de la columna del agua. Como vemos, siempre que llega a su punto límite, una vez que se dio el ascenso, se va a formar una superficie cóncava que se le llama menisco. Entonces el transporte vascular del agua inicia en las raíces. Los pelos radicales o absorbentes absorben el agua y luego el agua va ascendiendo por capilaridad hacia las hojas. En las hojas se da un
proceso físico-químico denominado fotosíntesis y va a ocurrir pérdida de agua por transpiración. El fenómeno se puede comprobar en un sencillo experimento. En tubos de ensayo colocamos aguas de color e introducimos diversas plantitas y vemos que al cabo de unos días el agua va a ascender y las hojas o flores se van a teñir del color del agua. Bien, esta es una explicación muy general de lo que es el transporte vascular del agua.